La imagen número 4 que presento en esta suma de imágenes para esta charla es un Júpiter, un dibujo que perfectamente nos permite ilustrar ese tipo de tendencia del maestro Guillot hacia Cisneros. El aprendizaje de la tradición grecorromana se convierte en un elemento fundamental en la obra de los pintores del siglo XIX. Cisneros y otros van a llegar a París, van a llegar a Roma, a otras capitales europeas, a prácticamente aprender, ¿verdad? Y aprender a los trazos de los maestros clásicos grecorromanos, así como también de los clásicos de los años de los siglos posteriores. En este sentido, toda la expectativa de las artes está centrada esencialmente en la copia. Por eso no es nada raro que Cisneros, uno de los cuadros de mayor formato que desarrolla en aquella época, sea una copia de la Transfiguración de Rafael Sanzio, y que ese cuadro, cuando tiene la oportunidad de venderlo en 10,000 francos o 2,000 pesos salvadoreños de aquel entonces, decida no comercializar con él en París, sino enviarlo hacia su familia en territorio salvadoreño. Esto es muy curioso, espero desarrollarlo en la tercera parte de mi charla porque habrá que ver y revisar un poco más cuál fue la relación que mantuvo a distancia Cisneros con su familia y con el país también. Lo cierto es que Cisneros en París se convierte en un personaje más dentro de la vida parisiense, que no se asemeja en nada a la del París de los turistas del siglo XXI. En aquella época París se debatía entre los fieles a la monarquía, derrotada en julio de 1789, y los promotores de la democracia a través de la República, además de todo un movimiento muy grande que se estaba gestando ya para esos años en cuanto a personajes ácratas, ¿verdad? Personajes que veían con buenos ojos todo lo que fuera contrario al desarrollo del Estado y del gobierno por encima de los ciudadanos. Es decir, las semillas del anarquismo comenzaban a surgir en aquel París de las décadas de 1840 y 1850. En medio de ese debate, Cisneros tiene oportunidad de convertirse en un fanático seguidor del sobrino del general Napoleón Bonaparte, del primer emperador Napoleón Bonaparte. El sobrino es el príncipe Luis Napoleón, ¿verdad? Y después de sortear muchísimas dificultades, de obtener permisos, finalmente logra tener una entrevista con él en el castillo de Ham y se hacen amigos en aquel entonces, el pintor salvadoreño con el príncipe Luis Napoleón. Por desgracia, los vaivenes de la política son lo que son y finalmente Cisneros se da cuenta de que hay una tendencia muy fuerte hacia la restitución de la monarquía, ¿verdad? En 1848 tiene oportunidad de vincularse con personajes de la talla de Víctor Hugo, de Louis Blanc, de Ledru, de Roland, y de gestar una revolución en pleno París en contra de esas pretensiones de imponer de nuevo la monarquía al resto de los ciudadanos que estaban más a favor de la democracia y de la implantación de la república, del mantenimiento de la república. Esa situación va a merecer que la propia república condene a estos personajes a la deportación hacia el penal de Cayena en Sudamérica, lo que equivalía a una condena a muerte por las enfermedades tropicales y por lo duro del viaje y todo. Y es cuando Cisneros se dirige, envía una nota hacia el presidente de la República Francesa, a Luis Napoleón, y le recuerda su encuentro en el castillo de Ham, y lo que obtiene en aquel momento Cisneros es que se le conmute la deportación a Cayena y se le ponga en libertad. Eh, Eso no lo ve Cisneros como
como una dádiva, sino que más bien lo mueve hacia seguir siendo más antimonárquico. Cuando el 2 de diciembre de 1851 se produce el golpe de Estado en contra de la República y el príncipe Luis Napoleón se corona emperador bajo el nombre de Napoleón III. Cisneros obviamente no ve aquello con buenos ojos, ¿verdad? Es una situación que a él no le mueve ni lo conmueve y por tanto se convierte en un personaje que va a rechazar a partir de ese momento cualquier vínculo con Napoleón III y con su corte. Por ese motivo, esta charla no debió haberse titulado un pintor salvadoreño en la corte de Napoleón III, sino un pintor salvadoreño ante la corte de Napoleón III. Porque Cisneros realmente se va a volver un opositor a todos los elementos y a todos los proyectos que van a emanar de la corte de Napoleón III. Una corte que tenía muchísimo y especial interés en mantener una relación muy estrecha con Centroamérica, pero no por amistad o no por una situación de vínculos diplomáticos, no. Napoleón III tenía especial interés en crear y establecer el canal de Nicaragua, el canal interoceánico en Nicaragua, por un lado. Por otro lado, tenía especial interés en las materias primas de la región centroamericana. De hecho, no hay que olvidar que él promueve, ¿verdad?, la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo a México y además es uno de los principales promotores de la expedición científica de Dollfuss y Montserrat, que va a desarrollar una serie de investigaciones de la geología, la vulcanología y la sismología de los territorios salvadoreño y guatemalteco. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de tener acceso a recursos que poco a poco Francia había ido perdiendo en otras zonas de América Latina y del mundo entero. Es decir, Napoleón III tenía planes específicos dirigidos hacia la región centroamericana. Pero Cisneros, en aquel momento, en 1851-1852, se da cuenta de que no puede apoyar a un régimen que ha nacido de la destrucción de la República Francesa y por tanto, cuando se abre el concurso para diseñar el retrato oficial del emperador Napoleón III, Cisneros se niega rotundamente a participar en esa justa artística. Cosa muy curiosa porque no lo hace al año siguiente, en 1853, cuando se abre el concurso oficial para la creación del retrato de la emperatriz Eugenia de Montijo, española. Cisneros acude ante la corte, presenta su retrato y gana la justa. De hecho, en la corona poética dedicada a la emperatriz de los franceses, que se publica, donde aparecen poemas y aparecen diversas manifestaciones artísticas, plásticas, dedicadas a la emperatriz Eugenia, el retrato de Cisneros es el que abre esa corona poética. Y así lo destaca una publicación muy importante de París, como es el Correo de Ultramar, que fue durante 4 décadas el principal vocero de la comunidad hispanoamericana en aquella París en la cual se va a gestar el término Latinoamérica en lugar de Iberoamérica o de Hispanoamérica. Esa París convulsa, esa París transformadora, esa París retadora, esa París de los anarquistas, ¿verdad? Donde Cisneros se va a volver amigo de muchos de aquellos personajes polémicos, el escritor Chateaubriand, o por ejemplo va a ser vecino de Delacroix. Bueno, París se convierte en un hervidero para él, lo que diría Hemingway más adelante, ¿no? París era una fiesta para alguien como Cisneros. No vivía con grandes recursos, él mismo lo va a reconocer unos años más tarde. No vivía con grandes recursos, le tocaba trabajar todos los días, era profesor, era ilustrador, tenía que hacer grabados, bueno, desarrollaba diversos trabajos tipográficos para poder sobrevivir, pero era un personaje que estaba, como dijéramos, en el ajo de la situación social y política de aquella París de mediados del siglo XIX.
una París en plena efervescencia, dentro de una Europa también en plena efervescencia, con guerras, con una revolución industrial en marcha, con transformaciones en todos los niveles, ¿verdad? La cultura estaba avanzando muchísimo. Francia se proyectaba como una de las potencias mundiales de aquellos entonces. España iba en franco declive ya desde hacía buen rato. El Caribe tenía muchas divisiones en aquel tiempo. Francia había perdido el control de Haití, ¿verdad? Su principal proveedor de azúcar en aquel entonces, y por tanto ya se había implantado el uso del azúcar procedente de la remolacha. Entonces, Cisneros se convierte en un personaje que va a desarrollar su obra a partir de esa relación, no relación con la corte de Napoleón III, pero que está ahí permanentemente. La corte es algo que está en ese vínculo, en la sociedad, impone sus criterios, limita el accionar de los súbditos, entonces que ya habían dejado de ser ciudadanos de la República, pero sobre todo Cisneros se convierte en un admirador de otro tipo de monarquía, como va a ser la española. Quizá eso es lo que lleva a nuestro pintor a mantener una relación más bien con la emperatriz y no con el emperador. Podemos ver el retrato de Cisneros, el retrato que le elabora a la emperatriz en esta imagen, ¿verdad? Y además rescatada bueno, esa imagen de la emperatriz está conservada en la Biblioteca Nacional de Francia, igual también de donde procede este retrato de Héctor Martín, un joven pintor, artista pintor, que seguramente debió haber sido discípulo de Cisneros o compañero de Cisneros, fallecido trágicamente a los 21 años de edad. Es curioso que Cisneros le dedique a este joven artista un retrato, ¿verdad? El cual es grabado y es publicado. Además, Cisneros se va a convertir en el retratista prácticamente oficial de los salvadoreños que llegan por algún tiempo a vivir a París. Es el caso del doctor Manuel Gallardo, un médico, ¿verdad? Uno de los primeros especialistas en oftalmología que va a tener El Salvador y cuyo nombre lleva una fundación y la más importante biblioteca privada existente en el territorio centroamericano en la actualidad, pero que por desgracia permanece cerrada y dañada, ¿verdad? Desde el terremoto del 13 de enero de 2001, lo cual constituye una verdadera afrenta y una verdadera tragedia para la cultura salvadoreña y centroamericana en general. Cisneros recibe por todos estos trabajos, obviamente cobra por ellos y prácticamente va supliendo sus necesidades y las de Ivette, su compañera parisina de aquel entonces, las va supliendo a través de este tipo de trabajos que va desarrollando. En 1856 en octubre de 1855, Cisneros se encuentra en una situación bastante precaria, además políticamente está bastante cercado por la situación que se presenta con la consolidación de la monarquía y por tanto decide abandonar París por algún tiempo para ir a trabajar y a estudiar a otras localidades de Europa. Se marcha a Roma, va a Parma, a Génova, a Nápoles, a Ginebra, también pasa por Bruselas, por Amberes y finalmente llega a Londres, de donde retorna después a París. Hace un viaje aproximadamente de un año en el cual pues él busca otras formas de proveerse de sus recursos y sobre todo de acumular un pequeño capital para poder regresar a su tierra natal. Su aspiración es regresar a la San Salvador, de la cual salió hace mucho tiempo y la cual apenas recuerda en la imagen número 2 que tengo a bien presentar a ustedes, que es un recuerdo que él hace en 1850 y tantos de la plaza de armas de San Salvador. En el lado izquierdo de la imagen podemos ver
la alcaldía de San Salvador, el cabildo o ayuntamiento de San Salvador. Al fondo se ve el volcán con una curiosa imagen de perspectiva. El portal que aparece ahí es el portal de Trigueros o el portal de Occidente, como lo conocemos en la actualidad, y lo que tenemos en el lado derecho es el portal del norte o el portal de la Dalia, como lo conoceríamos en la actualidad. Es obviamente una imagen que él sitúa en aquella San Salvador de los años 40, de 1840, cuando a él le correspondió salir. Llama mucho la atención, por ejemplo, en ese grabado, en esa memoria, en ese recuerdo, la presencia de personas de color, ¿verdad? De personas africanas dentro de esos personajes que aparecen ahí. Aparecen indígenas, aparecen mestizos también, caballos, ¿verdad? Hay muchos detalles que están puestos dentro de ese pequeño grabado que le pertenece, al igual que el de la plantación en el barrio de Candelaria, le pertenecen al coleccionista salvadoreño e ingeniero Carlos Quintanilla, a quien agradezco que me los haya cedido para poderlos mostrar en esta presentación. Cisneros abandona París en 1858 con la intención de regresar a San Salvador. Va dispuesto a regresar a San Salvador, pero cuando su barco atraca en La Habana, recibe una entusiasta recepción por algunas personas que conocen su obra y le proponen que se quede a vivir en La Habana y que asuma la dirección a partir del año siguiente de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. Acepta el ofrecimiento Cisneros y se va a quedar a vivir en la capital cubana, especialmente atraído por todo el desarrollo también político que se está dando en aquella época. Cuba, la perla del Caribe, ¿verdad? Era uno de los bastiones del imperio español en decadencia, pero era un lugar muy atractivo en aquella época. Muchas personas querían liberar a Cuba del dominio español. El general Manuel José Arce ya en 1825-26 planteaba la posibilidad de hacer un batallón de centroamericanos para ir a liberar Cuba. Y años más tarde, pensadores como Francisco Gavidia, como Alberto Maferrer, también van a crear comités de apoyo para la liberación de Cuba. Van a estar muy de cerca de las iniciativas de José Martí y de otros patriotas para liberar a Cuba en aquella época. Sin embargo, Cisneros no está planteando liberar Cuba, sino que más bien Cisneros quiere que Cuba continúe siendo parte del Imperio Español. Recordemos que él es un admirador de España en aquella época, y aunque es un ferviente demócrata, también reconoce que España está perdiendo mucha presencia en sus territorios de ultramar y que por tanto vale la pena que conserve al menos algunos de los más importantes. Obviamente Cisneros es un personaje que es muy polémico en cuanto a sus planteamientos. Por un lado es un demócrata, por otro lado es un antimonárquico francés, por otro lado tiene algunas tendencias hacia el anarquismo. De hecho favorece la llegada a San Salvador de uno de los más importantes anarquistas franceses, como es Anselme Bellegarrigue, ¿verdad? O Belgarrigue. Y en ese sentido permite la llegada de uno de los más grandes pensadores del anarquismo francés, que en 1850 había creado el primer manifiesto anarquista del mundo entero, y para finales de esa misma década ya lo tenemos en San Salvador como catedrático de la Universidad del Salvador. Eso se logra gracias a un personaje como Cisneros. Cisneros va a ser también un enlace muy importante a la hora de publicar mapas, de publicar libros en editoriales de París, ¿verdad? Junto con el cónsul salvadoreño en aquel entonces, van a ser dos pilares esenciales para que autores como José María Cáceres, como Darío González y otros puedan publicar sus textos en la capital francesa.